de autoría mía, y la senadora Andrea Padilla, que me acompaña aquí, es la ponente en el Senado, de modo que ella no puede quedarse todo el tiempo porque tiene otro compromiso, entonces nos va a dar un saludo y después procedemos a hacer esta conversación. Yo propongo un orden del día bastante sencillo. Vamos a hacer primero una presentación rápida de todos los que estamos aquí para que sepamos quiénes estamos hablando. En segundo lugar, voy a hacer una exposición muy breve de dónde viene este proyecto, del porqué y del contenido. Le vamos a dar primero la palabra a la senadora para que nos salude. Después vamos a escuchar al doctor Herman Enrique Rojas, que es un médico psiquiatra que ha estudiado este fenómeno durante casi 10 años. Vamos a tener también un par de intervenciones de ciudadanos, en este caso bogotanos, afectados por el ruido y que también tienen pues como un historial en esta lucha, y posteriormente vamos a escuchar también pues a las demás personas que comedidamente nos solicitaron esta reunión. Y finalmente también tenemos varios representantes de autoridades locales, tanto de la Secretaría de Ambiente de Bogotá, del Ministerio de Ambiente de Colombia, de la Policía Nacional, quien ha sido de gran ayuda en la construcción de este proyecto. Hagamos rápidamente entonces una presentación. ¿Quieres, Andrea? Empieza tú y nos hablas y ya después seguimos. Listo. Pues muy buenas tardes, representante, muchas gracias. Gracias a las personas de FENALCO, a integrantes de las otras UTLs. Efectivamente, yo ya tengo otra cosa, me tengo que ir corriendo, pero queda Iván alza la mano. Iván es filósofo, abogado, asesor de mi UTL y es quien está llevando, digamos, este proyecto de ley. Entiendo que las preocupaciones, seguramente tú, Daniel, ya las tienes claras, tienen que ver sobre todo con las proposiciones o con los nuevos artículos que se incorporaron para este tercer debate, que son proposiciones que quedaron como constancias en el debate anterior. Por lo que he escuchado, digamos, son como unos aportes muy concretos por unas preocupaciones que genera en diferentes sectores. En principio este debate lo tendríamos la semana entrante, vamos a ver. No, este miércoles ¿será que alcanzamos? Bueno, yo no sé si alcancemos. Estamos de segundos. Antes hay un debate difícil, pero bueno, puede que sí. Incluso puede que pidan aplazamiento de ese y estaríamos de primeros, estar listos. Tienen toda la razón. Y bueno, con mi equipo absolutamente listos a hacer los ajustes a los que haya lugar. Yo lo planteaba en algún momento al señor Leonardo de FENALCO, no lo veo, allí está, que podríamos eventualmente hacer algún par de ajustes para la ponencia de la comisión y hacer otros para la ponencia de la plenaria y no atafagar todo de una vez. Pero bueno, lo que ustedes concerten para nosotros está muy bien, absolutamente comprometidos con un proyecto, digamos, que yo personalmente comparto a fondo no solamente esta lucha contra el ruido, sino contra la excesiva luminosidad, iluminación también. Creo que el derecho al silencio y el derecho a la oscuridad tenemos que defenderlos en esta época de excesivo derroche de luz y de ruido, que no nos deja como entrar en contacto con nosotros mismos tampoco. Entonces, bueno, un abrazo, que tengan una buena jornada y yo estaré enterada esta misma tarde a través de Iván. Muchísimas gracias, senadora Andrea Padilla, por su acompañamiento en este proyecto. Procedamos entonces a una presentación de todos. Empecemos por allí, si querés, compañero, adelante. Buenas tardes para todos. Santiago Cadavid, de la UTL, representante Juan Carlos Lozada. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Castañeda, yo soy abogada de la empresa Páramo Presenta. Bueno, muy buenas tardes para todos. María Cristina Camejo, soy la directora jurídica y de Asuntos Regulatorios de FENALCO Presidencia Nacional. Muy buenas tardes para todos. Andrea Melo, gerente gremial de FENALCO Bogotá, Cundinamarca. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Patricia Hoyos, soy directora gremial del sector de espectáculos públicos en FENALCO Presidencia. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Jessica Carvajal, soy la directora del sector de almacenes y grandes superficies en FENALCO Nacional. Buenas tardes, Mario Sáenz, abogado de la Sociedad Colombiana de Escenarios SAS. Buenas tardes, Francisco Castañeda, gerente de Infraestructura Colombiana de Escenarios, Movistar Arena.
Buenas tardes, mi nombre es Jason Rojas, director jurídico de Tu Boleta. Buenas tardes a todos, mi nombre es Diana Terán, asesora del sector de espectáculos públicos en FENALCO y representante en este caso de OCESA Colombia. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Duplat, arquitecto especialista en acústica. Buenas tardes, Leonardo Luengas, asesor externo de la presidencia de FENALCO. Buenas tardes, Andrea Pacheco de la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente. María del Carmen, coordinadora del Grupo de Gestión Ambiental Urbana, Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial Urbana del Ministerio de Ambiente. Buenas tardes, Iván Darío Molina, del equipo de la senadora ponente Andrea Padilla. Gracias. Hola, buenas tardes. Daniela García Aguirre, subdirectora de Calidad del Aire Auditiva y Visual de la Secretaría Distrital de Ambiente. Muy buenas tardes para todos. Victoria Torres, subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual, enlace de Evaluación, Control y Seguimiento de Emisión de Ruido. Muy buenas tardes para todos. Intendente Wilson Becerra, analista legislativo de la Oficina de Planeación de la Policía Nacional. Muy buenas tardes para todas. Pablo Andrés Contreras, asesor jurídico, Jefatura Nacional de Servicio de Policía y docente en Derecho de Policía de Escuela de Posgrados de Policía Migratoria. Buenas tardes, Talía Osorio, soy mamá de Teo y Lupe. Somos una familia desplazada por el ruido y por las vibraciones. Soy antropóloga y cineasta. Buenas tardes, mi nombre es Herman Rojas, soy médico psiquiatra, asesor médico de la Iniciativa Cívica Ciudadana Colombia contra el Ruido. Llevo 8 años investigando el tema de los efectos de ruido en la salud humana. Espérate, dale nuevamente el botoncito. Mi nombre es Juan Carlos Maldonado, soy desplazado urbano del tema del ruido y presidente de la Junta de Acción Comunal Barrio Galerías, localidad de Teusaquillo. Nos acompañan también allí algunas personas que hacemos para el micrófono. Bueno, ven aquí por favor para que nos quede todo grabado en el acta. Hunde el botón, ya. Buenas tardes, cordial saludo a todos. Elkin Zárate, asesor de la Oficina de Planeación de la Policía Nacional. Perfecto. Está bien. Igualmente tenemos miembros del equipo de la representante de la Cámara, Julia Miranda, que es coautora de este proyecto de ley. Me acompañan aquí Camilo Quintero, abogado con especialidad en temas medioambientales, quien es dentro de mi equipo quien me ayuda a estructurar este proyecto, y Valentina Rodríguez, politóloga, quien es nuestra asesora en asuntos legislativos. Bueno, de nuevo quiero agradecerles a todas y todos su presencia, independiente de lo que piensen de este proyecto. Me parece que es importante que se creen estos espacios de socialización, discusión y debate sobre todas las iniciativas legislativas. Este proyecto tiene ya 1 año de haberse radicado, no es una cosa nueva, no apareció de sorpresa, ha sido bastante difundido a través de no solo las redes sociales, sino de los medios de comunicación tradicional. No es algo que acabe de aparecer en el paisaje. ¿De dónde viene la necesidad o nuestro interés en formular un proyecto al respecto? Cuando se miran cifras de encuestas de calidad de vida de las principales ciudades del país, el ruido siempre aparece en el top 2, ¿cierto? De primero o de segundo de las principales quejas o razones de insatisfacción por parte de los ciudadanos. Cuando vamos a estadísticas de la Policía Nacional, por ejemplo, solo en Medellín, en un semestre puede haber hasta 500.000 llamadas a la Policía Nacional, 500.000 llamadas por asuntos de ruido. Ruidos que vienen de diferentes fuentes. Puede ser el vecino ruidoso, el establecimiento comercial, el ventero ambulante, el carro que se parqueó afuera a altas horas de la noche a poner música, todo tipo, pero el caso es que es un tema que satura, por decirlo así, la acción de la Policía Nacional, a quienes, por cierto, ya le hemos cargado pues, una cantidad inmensa de tareas. Recientemente el Ministerio del Interior contrató una encuesta a nivel nacional sobre problemas de convivencia y seguridad y resultó que el ruido
sin sorpresa, es una de las tres principales causas. ¿Cómo está mi mayor? Gracias por venir. El ruido es una de las principales causas de riñas y de problemas graves de convivencia en nuestro país que generalmente derivan, infortunadamente, en violencia, incluso en homicidios. Igualmente hemos asistido a una proliferación de quejas o de situaciones como la de los dos ciudadanos aquí presentes, de personas que terminan siendo desplazadas de sus barrios por situaciones de ruido. También conocemos casos de pérdida de valor patrimonial de los inmuebles por esta causa. Obviamente, si a usted le montan un establecimiento ruidoso en el primer piso o al frente de su casa, pues su apartamento ya no va a valer lo mismo. Entonces estamos ante un verdadero problema público. Ante ese problema público, pues nos hemos dado a la tarea, desde hace ya varios años, yo abordé este tema cuando era concejal de Medellín, nos hemos dado la tarea de estudiar el fenómeno, las causas, las consecuencias, la normatividad existente, todo el tema de responsabilidad de las autoridades, y entendimos que, por un lado, la normativa es dispersa, confusa. Segundo, las autoridades, la autoridad, o más bien la responsabilidad de las autoridades no está claramente definida. Por lo tanto, consecuencia de eso, los ciudadanos no tienen hoy en día una ruta clara de atención. Un ciudadano no sabe en toda Colombia a quién acudir para resolver este problema. Usted llama a la alcaldía y le dice, no, habla con la autoridad ambiental, no, hable con la policía, y la policía pues está muy ocupada persiguiendo criminales como para tener que ocuparse del vecino molesto. Entonces, de ahí surge la necesidad de tener una ley que, en primer lugar, reorganice la normativa, si es del caso, me parece a mí, que la endurezca cuando es necesario. En tercer lugar, que defina claramente las responsabilidades de las diferentes autoridades. En cuarto lugar, que obligue, en este caso, a las ciudades de más de 100.000 habitantes a dotarse de un plan de gestión de este fenómeno, es decir, que se hagan diagnósticos, que se estipulen puntos críticos y que defina un plan de acción al respecto. Igualmente, este proyecto de ley obliga al Ministerio de Medio Ambiente a construir una política pública de calidad acústica para que tengamos una verdadera, no solo una sombrilla normativa, sino también unas estrategias desde el nivel nacional, y también pues le da la potestad a las autoridades locales y a las autoridades de policía, quienes son finalmente quienes han de enfrentarse a este fenómeno, para asumirlo. Y también incluimos todo un capítulo destinado a lo que tiene que ver con la pedagogía. Entendemos que esto es un problema cultural, que el cambio no va a llegar de la noche a la mañana, que la aprobación de una ley no cambia nada per se, pero sí entendemos que tiene que haber cambios culturales y también cambios en la manera en que las autoridades civiles y policiales abordan este problema. Ese es entonces el espíritu, brevemente el contenido de este proyecto de ley, que, como se dijo anteriormente, ya va para el tercero de 4 debates, ya surtió 2 debates en Cámara de Representantes, le siguen 2 debates, primero en la Comisión Quinta del Senado y finalmente en la plenaria del Senado. Hemos contado para construir esto con la participación de funcionarios de las alcaldías de Bogotá, Cali y Medellín, asimismo del área metropolitana del Valle de Aburrá, y también durante todo este año hemos contado con un gran apoyo, no solo apoyo pues animándonos, sino apoyo técnico por parte de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. Lo que buscamos pues es que haya unas reglas claras, unas autoridades claras y que podamos hacer imperar la ley. Esto es un tema de autoridad, esto es un tema de convivencia, esto es un tema de respeto. Por eso es tan importante que nos acompañe la policía, el Ministerio del Interior, y por supuesto estamos dispuestos a escuchar a todos los sectores, a los que se consideran afectados por el ruido o a los que se consideren afectados por la ley contra el ruido, con el objetivo de que pongamos las cartas sobre la mesa, de que nos digan con precisión qué creen que les está afectando en esto y cómo podríamos eventualmente resolverlo. Eso sí, no vamos a renunciar a dar la lucha contra el ruido por todas las razones que expuse anteriormente. Quisiera, mayor, que nos dé un saludo y si quiere decirnos algo al respecto. Gracias.
Buenas tardes, señor representante, y a los asistentes. Me presento, soy el mayor Hugo Jiménez, coordinador del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Jefatura Nacional del Servicio de Policía. Es importante que nosotros entendamos, no solo con este fenómeno de convivencia, sino para todo el abordaje del código, es que para que el código tenga, o la atención de estos comportamientos contrarios a la convivencia dentro del Código Nacional de Seguridad tenga un efecto, pues se deben engranar tres conceptos que el código lo menciona, que es poder, función y actividad de policía. Y estos tres eslabones deben funcionar de forma armónica en cuanto a reglamentación por parte del poder, en cuanto a la implementación que también esto requiere y el acompañamiento técnico de función de policía, en este caso a cargo de los señores alcaldes, y la actividad de policía, que es la función propia nuestra como Cuerpo Uniformado de Policía Nacional. Es por eso necesario que cuando nosotros somos llamados a ejercer control frente a estas problemáticas de ruido, debemos tener un acompañamiento por parte de la autoridad administrativa, en este caso la Secretaría de Ambiente y Salud, para que tengamos un resultado efectivo y se complemente el tecnicismo que esto requiere desde el aspecto profesional en cuanto a la medición de decibeles, para nosotros poder argumentar de manera, digamos que correcta, y así el competente, la autoridad competente, dicte la medida correctiva pues, a corregir. Entonces, yo sí, digamos que la claridad que quiero dar, que si la policía desarrolla esta actividad sola, no vamos a poder tener ningún efecto. Se debe recalcar que la autoridad administrativa, la autoridad local, debe acompañar con sus delegados y profesionales en el tema para que se pueda hacer un procedimiento de manera correcta. Que es diferente cuando se atienden estos temas de ruido dentro de un sector residencial, que ahí ya podemos, digamos, que actuar de manera directa, amparándonos en digamos, el inconformismo de un tercero, del ciudadano, que es suficiente con ese llamado de atención o con esa queja al ciudadano para que nosotros abordemos. Pero cuando digamos que se ve involucrada una actividad económica, sí debemos ir acompañados por parte de la administración. Mi mayor, muchas gracias nuevamente por su acompañamiento en este tema. Como habíamos, primero, tema logístico. Los baños están aquí. Segundo, yo hice apagar el aire porque me pareció que estaba muy frío, pero no sé si les está dando calor. ¿Está dando calor? Bueno, entonces yo me pongo la chaqueta. Luis, qué pena, de nuevo te pido que prendas el aire. Vamos a intentar ser, como somos bastantes y todos queremos hablar, vamos a intentar ser bastante rigurosos con el tiempo asignado. No se trata de cortarle la palabra a nadie, pero intentemos hacer uso del tiempo que les damos. Como habíamos dicho, vamos a empezar por darle la palabra al doctor, al médico psiquiatra Herman Enrique Rojas, médico de la Universidad Nacional de Colombia con posgrado en psiquiatría y que además es investigador adscrito al Instituto de Neurociencias de la Universidad El Bosque. Doctor Rojas, ¿le parece si empezamos con 5 minutos y si necesita un par de minutos más me los pide? Representante, adelante. muchas gracias. Bueno, la verdad llevo 8 años estudiando lo más a fondo que ha sido posible la problemática de los efectos del ruido en la salud humana. Tengo entendido por lo que he escuchado hablar hasta el momento que ha sido enfocado más como un tema de convivencia. Yo personalmente como médico no lo veo como un tema de convivencia, sino como un tema grave de salud. Realmente ha sido eso, han sido los estudios que en los últimos 20 años, más o menos, si hace 100 años podía existir alguna duda que el ruido podía impactar de forma negativa en la salud, ya a través de las últimas investigaciones, a pesar de que los metaanálisis y las regresiones...
a pesar de que las metaanálisis y las regresiones sistemáticas, que son los tipos de investigación epidemiológicos que tienen un nivel de rigurosidad más alto en cuanto a evidencia científica, no hay absolutamente ningún estudio que demuestre lo contrario, que el ruido no afecta la salud humana. Realmente los países europeos, Estados Unidos, España, que tiene una cultura muy similar a la nuestra, tuvo una problemática muy similar y realmente todos los países del mundo prácticamente están volcando en este tipo de iniciativa de verdad de poder regular de una manera legal y correcta cuáles son las vías para resolver la problemática de ruido, porque, vuelvo y repito, yo personalmente no lo vea como un tema de convivencia, sino como un tema de salud. Es extraño, pues yo soy psiquiatra, en uno de los estudios que quería hablar más adelante, pero ya veo que por cuestiones de tiempo no voy a poder hablarlo. La probabilidad de que cuando hablamos de molestia por ruido realmente no estamos hablando de un problema de sensibilidad subjetiva, estamos hablando de un efecto sobre la salud. Es principalmente la molestia por ruido y que se puede medir de manera objetiva por medio de una escala de una encuesta que es la ISO-TS 15626 modificada del 2021, que es la que se utilizó para medir los niveles de molestia en los países de la Unión Europea, permite estimar un porcentaje de molestia a partir del cual se pueden comparar diferentes estudios para evaluar los efectos o los impactos de ruido en la salud. Entonces, con base en la molestia es que la Organización Mundial de la Salud lo considera el efecto más importante, porque realmente se trata del efecto clave, el evento inicial a partir del cual se generan una serie de efectos negativos en la salud. Tenía una presentación demasiado extendida, pero veo que ya es cuestión de tiempo. Voy a tratar de resumirlo de manera más breve posible. Realmente lo poco que conoce la gente es que el ruido sí puede dañar la audición y puede dañarlo de dos maneras, o de manera aguda o de manera crónica. De manera aguda, exposiciones muy cortas de 120, 15 minutos puede ser suficiente para romper el tímpano y dañar, producir una lesión mecánica. Pero exposiciones crónicas entre 74 y 94 de la EQ, más de 5 horas al día durante varios días a la semana puede generar una pérdida de frecuencias altas inicialmente. El síntoma inicial es un tinnitus y posteriormente va desapareciendo gradualmente la audición. Pero estamos diciendo que realmente cuando se detectan los daños a la audición ya es un fenómeno tardío. ¿Por qué? Porque resulta que los problemas no acústicos sobre la salud humana empiezan a niveles mucho más bajos de los cuales se pueden percibir los daños a la salud auditiva. Es decir, cuando el paciente llega al otorrinolaringólogo, realmente puede estar lleno de una cantidad de problemas. Sin embargo, en nuestra sociedad es un hecho que los jóvenes son los más afectados por el uso de MP3 y por asistir a las discotecas. En Europa la regulación actual en las discotecas es de 70 decibeles, lo bajan por debajo de 74 porque saben que dentro de ese rango ya se puede generar la pérdida de la audición. Entonces establecieron 70 dentro de los establecimientos y debidamente insonorizados. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el tema de la molestia? ¿Qué es lo que pasa con el ruido? El ruido es un fenómeno que es estresor por su propia naturaleza, porque cuando hablamos de ruido hablamos de que se trata de un sonido impuesto no deseado sobre el cual no se tiene absolutamente ningún tipo de control y por lo tanto es muy susceptible de generar estrés y malestar. Ahora, cuando hablamos de estrés y malestar hablamos básicamente que hay una serie de activaciones, el ser humano, digamos, porque aquí hay que hablar del ecosistema también. El ser humano se defiende al estrés de dos maneras, por medio de desplazamiento de defensas psicológicas adaptativas para salir huyendo, en fin, pero es una respuesta conductual y también por medio de respuestas biológicas para superar el estrés. Por alguna razón es que se puede probar fácilmente y con mucha facilidad que niveles por encima de 55 decibeles, que son los niveles de una conversación normal, cuando genera interferencia en las actividades en la vida diaria, ya puede elevar los niveles de cortisol. Hablar de cortisol alto en el organismo implica que hay activación del sistema inmunológico y hablar de activación del sistema inmunológico automáticamente implica hablar de un aumento de riesgo cardiovascular. Ya es un hecho ya científicamente reconocido que realmente el ruido impacta la salud en diferentes áreas. Voy a darles unos datos estimados de la Agencia Ambiental Europea. En Europa consideran que al año, estos datos que traigo son del año 2020, 112 millones de personas en Europa están expuestas a niveles por exposición de tráfico de ruido de 55 LDN. Únicamente dense cuenta que estamos hablando de unos niveles muy bajos. 22 millones de personas expuestas al tráfico a los ferrocarriles y 4 millones de personas expuestas al ruido de los aviones. Las consecuencias, 12.000 muertes prematuras al año.
900.000 nuevos casos de hipertensión arterial, 48.000 nuevos casos de enfermedad coronaria por año, 6.5 millones de personas afectadas por trastornos del sueño, que se traducen también en otros daños metabólicos, 22 millones de altos niveles de malestar dentro de la población europea y 1 millón de años perdidos ajustados por discapacidad al año, lo que implica una pérdida económica porque es ausentismo laboral. Entonces, cuando yo veo que el sector gremial, el sector financiero está preocupado por el tema económico y cómo les puede impactar esto negativamente, yo quiero apelar un poco al sentido común porque sé que los señores empresarios también son inteligentes y sensatos. Realmente esto trae consecuencias negativas en la salud. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que las actividades de ocio, si bien es cierto, pueden generar ganancias muy fáciles, tienen un impacto sobre la salud, impactos que son visibles y que incrementan los costos en los servicios de atención en salud pública. Entonces, por una parte una ganancia, pero por otra parte hay que cubrirlo por una brecha que hay que cubrir en costos a la salud porque los incrementa. Eso está claramente demostrado en Europa. Por alguna razón, si no estoy mal, es que Lufthansa no tenemos este problema en Colombia y ciertas aerolíneas tienen un impuesto por los efectos sobre la salud. Ahí puedo dar el dato de equivocarme, pero les comento. Ahora, me parece que... Doctor, un minuto más y acabamos. Básicamente, lo que quiero dar a entender es que realmente esto no debería preocuparles a los señores del comercio, porque esta ruta ya la ha trazado anteriormente España y otros países y finalmente es prácticamente una flecha que es irreversible. Parar la ley contra el ruido significa prácticamente modificar unas leyes del Ministerio de Salud, muchas del Ministerio del Medio Ambiente que existen desde el año 83 y normas de la Constitución como el derecho a la salud y a la vida digna y al ambiente sano que no se pueden modificar constitucionalmente. Entonces, lo que pasa es que como el representante, el doctor Carballo dice, están dispersas y no permite entender la lógica que hay detrás y lógicamente que la ley contra el ruido es absolutamente necesaria para articular de una manera visible cómo es el proceder y actuar frente a estas circunstancias. Pero el mensaje que quiero dejar es que no es un problema de convivencia, es un problema de salud. Muchas gracias, doctor. Si leen la exposición de motivos, también está abordado todo el tema de salud pública. Sabes que tal vez el tema más relevante y por lo que nos acompaña la policía y el Ministerio de Interior ha sido por el tema de convivencia, que infortunadamente, como dije ahora, degenera en violencia. Muchísimas gracias, doctor Enrique. Vamos a escuchar a continuación a Talía Osorio. Ella es antropóloga, directora de cine, cineasta y tuvo en el último año un caso que tuvo mucho eco en la prensa nacional. Tiene 5 minutos, Talía. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, buenas tardes a todos ustedes. Me alegra verles las caras porque les escribo mucho a todas las entidades que hay acá. A veces es imprescindible reconocernos, vernos los rostros y entender que es mucho más lo que nos acerca que lo que nos distancia. En definitiva, entender que no estamos en contra. Creo que por eso vine yo hoy acá. Yo soy Talía Osorio, soy mamá de Teo, de 4 años, y de Lupe, de 1 año y medio. El problema nuestro empezó cuando Teo tenía más o menos unos 6 meses. Yo vivía en el sector del Nogal desde que tenía 15 años, en una casa muy linda. Y tenía el sueño de que mi familia se constituyera ahí y viviera ahí. Como también tengo el sueño de una Colombia que garantice empleos, una Colombia desarrollada, donde se tenga el derecho al disfrute, pero sobre todo donde sea posible la convivencia y donde nunca más sean desplazados de su hogar familias porque el Estado colombiano nos falla, porque no nos protege. Quiero hacer hincapié en decirles que no soy una persona intransigente, ni loca, porque en la medida que yo empecé a denunciar, pues yo era la loca del Nogal, básicamente. Los empresarios de Smile Bogotá y de Restaurante Ideal, que son los vecinos ruidosos, digamos, por ponerlo así, que tengo al lado de mi casa, me hicieron saber pronto que esta era una pelea muy desigual, que ellos tenían el poder, no solo económico,
sino político, y que yo era un habitante más del Nogal. Pero lo que ellos no contaban, y lo que no contaban casi la mayoría de ustedes, es que yo tenía el corazón recién estrenadito de una mamá a la que los hijos, el ruido no los dejaba dormir, el ruido les afectaba su personalidad, el ruido nos hacinó en una casa que es una casa grande, pero terminamos en un cuarto. La razón, dos razones. Unos extractores, 2 extractores pusieron a 2 metros del cuarto de mis hijos. No, eso no les va a afectar. Bueno, mis hijos dejaron de dormir. Yo llamaba a la policía, hacía querellas a la alcaldía local, llamaba a la Secretaría de Salud. Yo no sé cuántas cartas escribí a la Secretaría de Ambiente. Yo me dediqué a escribir cartas, porque sí, definitivamente ellos tenían el poder, pero yo tenía educación y podía leer las leyes. Y aún así les puedo decir que la ley 627 nos falló. El ruido de los extractores y sus vibraciones pusieron a temblar mi casa, al punto que los cuadros chocaban contra las paredes y los vasos se estrellaban entre sí. Y no me lo estoy inventando. Hay videos en redes donde ustedes los pueden ver. Lo que supe después es que asimismo estaba vibrando mi cerebro y mi cuerpo, y aún peor, el de mis bebés. Y que nadie nos protegía, porque el desplazamiento en Colombia se ha dado siempre frente a los ojos de las autoridades. Y este fue nuestro caso. Ni el inspector de policía, que lleva 3 años con las querellas en su escritorio, nos ha podido proteger. A nosotros nos tocó irnos. El otro ruido que teníamos era de la terraza. La terraza cogió el espacio público y no es legal, pero aún así ahí la tienen. Y entonces la gente va y come muy sabroso al restaurante sin saber que al lado había una familia que no podía dormir por el ruido, por el Happy Verde. Y una vez me di el Happy Verde, los Happy Verdes miden 80 decibeles. Pero el ruido nuestro realmente es tener unos extractores prendidos desde las 7 de la mañana hasta las 11 o 12 de la noche, sin apagarse, ¿sí? No solo pusieron uno, después pusieron 2. Y resulta que en Colombia no hay una ley de inmisión. Ojo, señores, hay una ley de emisión, pero piensan que como salió al medio ambiente, ya no, el receptor, no sé, quedó en el aire. Nosotros estamos en el aire, los receptores, no hay una ley de emisión. Y los valores de emisión en Colombia son unos de los más altos, siguiendo los estándares de muchos otros países. Está 65, 55 decibeles, y si ustedes van a ver España, Estados Unidos, Canadá, o sea, la mayoría está máximo 55, 45, o incluso en España 45, 35 decibeles. Así que es muy riesgoso cuando se habla de que subamos los niveles, ¿sí? Y entender que no es que alguien esté loco diciendo, oigan, es que estoy desesperado, es que el ruido se me metió en la piel. Se me metió en la piel a tal punto, aquí como habla el doctor, cuando yo una vez lo escuché, me daba escalofrío, porque en ese momento, una vez me desplacé de mi casa, me dio herpes zóster. Sí, era el ruido, el estrés que me dio el ruido metido en la piel, ¿sí? De alguna manera. Hoy, para venir acá, yo dejé a mi hija por primera vez una noche fuera de casa. Y quiero pensar que eso que yo hice hoy es porque ustedes acá se van a comprometer a hacer algo contra el ruido y nos van a proteger. Y porque vamos a tender el camino, ese puente que se tiene que tender para la convivencia, ¿sí? Para que todos podamos decir sí a vivir en un país desarrollado, sí al disfrute y al ocio, sí a la convivencia y nunca más al desplazamiento contra el ruido, y sí a la ley contra el ruido. Muchas gracias. Muchas gracias a Thalía Osorio. Un reconocimiento además a la lucha larga que has dado sobre esto. A continuación vamos a escuchar al señor Juan Carlos Maldonado, que, como nos dijo, es presidente de la Junta de Acción Comunal de Galerías. Adelante, don Juan Carlos, 5 minutos, por favor. Hola, gracias. Primero que todo, pues,
como usted dijo ahorita, señor representante, soy el presidente de la Junta de Acción Comunal Galerías. Galerías, por su misma esencia comercial, por su misma esencia de paso de población flotante que tiene, es uno de los sitios o de los lugares más ruidosos que tiene Bogotá. Y eso está comprobado. Quiero hacer esta introducción para que ustedes tengan idea de cuántos bares tiene Galería, establecimientos de comercio de rumba, que no tienen insonorización y que simplemente actúan bajo la ley del más fuerte, sea económicamente o sea también pues bajo presiones que ellos, mecanismos de presión que ellos tienen. Entonces, yo leí, me enteré de este tema hace poco, hoy en la mañana, y alcancé a leer algo de lo que FENALCO manifiesta. Y parece que una de las cosas que más le inquieta a FENALCO es el tema de las multas. Pero precisamente, yo creo que cuando se crean ese tipo de mecanismos de multas o de prohibiciones, es para que la ley se cumpla. Entonces, si yo no voy a violar la ley, yo no tengo por qué tenerle miedo a las multas. Sencillamente cumplo con la ley. ¿Y la ley qué dice? Algo que debe ser, de verdad que sí. Yo le agradezco al representante haber tomado la batuta de este tema y a las personas que intervienen en este tema, es de que el ruido se ha convertido para nosotros en Galería algo invivible, algo que realmente desplaza. Yo soy desplazado. Yo me tuve que ir a vivir a otra localidad, es más, fuera de Bogotá. ¿Por qué? Y le voy a decir por qué. Afectación a la salud, que dice aquí el doctor. Afectación a la salud de mi esposa, que hoy día tiene tinnitus, certificado por otorrino, certificado por médicos generales, consecuencia del ruido que producen los bares de Galerías. Lo otro, mi hijo se convirtió en un problema para él de salud cuando tuvo que recurrir a un medicamento que es el acetaminofén con codeína para poder tranquilizarse. Estuvo recluido un mes en la clínica Monserrate, del cual tengo certificación de ese tratamiento que le hicieron allá. Y mi hijo perdió totalmente la ruta que llevaba de estudio porque no podía concentrarse por el ruido que producen los bares, sobre todo de la calle 53, entre carrera 28 y carrera 27. Entonces, esto es un problema de salud, un problema de convivencia y un problema económico, porque mi patrimonio se está deteriorando en el aspecto del valor, porque nadie quiere ir a vivir a Galerías. ¿Por qué? Por ese elemento de perjuicio o de daño que le hace a las personas que habitan todavía allí. El otro tema que quiero comentarles es, hay mecanismos. Está el 1801 que ustedes mencionaron, ¿sí? El tema de la policía. Nosotros tenemos en Galería una acción popular de hace 5 años con segunda instancia de manifestación por parte del Tribunal de Cundinamarca, en donde nos protege de los derechos colectivos de los que vivimos en Galerías, y las autoridades competentes no han hecho nada al respecto. Simplemente está, como dijo alguien allí hace un rato, guardado en un escritorio. El juzgado, pues, parece que no presiona a las autoridades competentes, porque la acción popular está para la alcaldía local, Secretaría de Ambiente y Alcaldía Mayor. El otro tema que quiero comentarles es, de verdad que es una normatividad confusa, pero además confusa, inconclusa, como decía el representante, tiene unos vacíos en los cuales nosotros no sabemos, es decir, a quién acudir. Hicimos una mesa que se llama Pactando por Galerías el año pasado, con todas las entidades que allí tienen competencia, desde la Alcaldía Mayor, Secretaría de Gobierno, hasta Secretaría de Ambiente, en fin, todas las entidades que tienen competencia. Logramos algo, una propuesta que hizo en ese momento el secretario de Gobierno, pero como el doctor Felipe, como él se fue, eso quedó inconcluso. Ya sabemos qué pasa con todo ese tipo de propuestas, que viene el nuevo gobierno y pues parece que no le interesa, o si lo hace a su manera. Entonces,
yo sí considero de que hay que hacer algo al respecto y que tiene que ser una normatividad clara, que no se presta confusión, que no tenga las problemáticas que tienen ahora. Alguien diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver tal secretaría con el tema? Claro, porque aquí se da el tema de que siempre uno pone la queja y cuando llega a un límite, a un punto dicen, esto no es competencia de nosotros, esto es competencia de tal secretaría, ¿sí? Entonces empiezan los protocolos. Nosotros llegamos en esa mesa a un logro, reunirlos a todos y que allí hubiera propuestas buenas y que allí se debatiera el tema a fondo, pero esto tiene que ser una voluntad política y tiene que convertirse realmente en una normatividad que tiene que pedirse desde acá, desde esta instancia. Gracias. Muchísimas gracias a usted, don Juan Carlos, y gracias además por los esfuerzos que ha hecho en este tema. Voy a proceder ya a darle la palabra a los asistentes de hoy. Quiero hacer antes una pequeña reflexión. Yo soy rumbero, me encanta salir por las noches, voy a discotecas, voy a bares, voy a cuanto festival de música hay. Esta ley no pretende acabar con la rumba, no se trata de eso. Se trata de que pongamos las reglas claras para que la rumba pueda convivir con la ciudadanía. Yo estoy seguro de que ninguno de ustedes quisiera que en el apartamento o en el local vecino de donde ustedes duermen con sus familias haya un bajo toda la noche sonando, así como no quisieran que hubiera un olor nauseabundo al lado de sus casas, porque eso les dañaría la vida. Para muchas personas el ruido daña la vida y además hemos identificado, particularmente en Medellín, que es donde yo más me muevo, que el mismo ruido genera una degradación social de ciertos ambientes. Hay barrios, hay cuadras enteras que se degradan y pierden valor incluso comercial por cuenta de un mal uso de esto. Entonces, de nuevo, queremos escucharlos, sepan que esto no es contra los establecimientos nocturnos. A mí me encanta el sector privado, me encanta que la gente haga plata, pero yo creo que uno no puede hacer plata a costa de la salud, el patrimonio y la tranquilidad de los demás. Los invito entonces a que me levanten la mano y yo voy dando la palabra a quien bien quiera hablar. Adelante, por favor. Creo que ya, ahora sí. Muy buenas tardes y de verdad muchísimas gracias por este espacio tan valioso que nos brindan para nosotros desde FENALCO, pues que somos abanderados de los temas de buena calidad regulatoria, pues celebramos mucho poder estar acá, digamos todos los actores interesados y poder manifestar nuestras posturas. Miren el ruido ahí al fondo. Bueno, sea lo primero decir que nosotros pues le estamos haciendo seguimiento a este proyecto de ley desde que está radicado. Nosotros radicamos unos comentarios durante su tránsito en la Cámara de Representantes. En ese momento hicimos unos comentarios, digamos, muy enfocados que incluso reiteramos ahorita en una reciente, digamos, comunicación que enviamos a la senadora, en los que decíamos pues prácticamente que es importante que en vez de precisar, armonizar, clarificar lo que sentimos cuando leemos, digamos, desde el punto de vista técnico y jurídico, el proyecto de ley es que puede eventualmente confundir un poco el ámbito de las competencias de las distintas entidades. Entonces, digamos que cuando hay demasiadas personas, como decía ahorita el señor, puede tender incluso aún más para dispersar y atomizar un poco las, digamos, el tema de responsabilidades y competencias. Hay un asunto también que nosotros en su momento dijimos, pues nosotros somos desde el punto de vista técnico, digamos, tratamos de, siempre nuestros comentarios están como muy enfocados y están muy sustentados en temas, digamos, de estudios. Hemos visto que aquí todavía carecemos de muchos estudios. Ahorita pues nosotros invitamos especialmente un sector sensible que es el sector de los espectáculos y trajimos varias personas que son bastante, digamos, técnicas en el asunto, pues que ahorita van a hacer sus intervenciones, pero pues básicamente a nosotros lo que nos preocupa en realidad es la inseguridad jurídica, el hecho de no establecer competencias claras ni responsabilidades definidas, diluir un poco el rol que tiene, digamos, como líder el Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Ambiente y digamos cuando intervienen un montón de actores adicionales, eso nos preocupa bastante.
Pero digamos que más allá, porque esos fueron los comentarios que hicimos en un primer momento cuando estaba el proyecto de ley tal como se tramitó en Cámara, ya cuando vimos lo que se va a discutir para tercer debate, sí se nos encendieron muchísimo las alarmas, representante y estimados todos, por un tema de procedimientos, un tema de mezclar un poco, como confundir un poco el procedimiento que combina el régimen de policía, el régimen ambiental sancionatorio. Desde el punto de vista procedimental, sentimos que no brindan las suficientes garantías para el derecho a la defensa, digamos, de eventualmente los actores que estén involucrados en algún tipo de conflicto frente al tema del ruido. Preocupa mucho también que, por ejemplo, esos artículos nuevos que fueron incluidos a nosotros nos deja un poco como con el sentimiento de que prácticamente se vuelve casi que inviable cualquier actividad productiva por el incremento tan grande del riesgo sancionatorio. Aquí acuérdense que nosotros somos un país de MIPYMES. La mayoría, la inmensa, el 97% de los empresarios en Colombia son MIPYMES y así es el comercio, así se comporta el comercio. Y nosotros que hemos venido trabajando mucho, incluso con la policía, con las autoridades de inspección, vigilancia y control, ese tema de inspección, vigilancia y control es muy complejo para los comerciantes, en especial para los chiquitos. Y digamos que cuando uno lee ese capítulo o esos nuevos artículos que fueron introducidos, uno prácticamente queda, digamos, con la sensación de que cualquier tipo de actividad tenga impacto acústico o no, puede llegar a quedar sometida a una licencia o autorización previa. Y la licencia es autorización previa como requisito de funcionamiento de los establecimientos de comercio están proscritas desde hace décadas. Entonces eso, digamos que afecta un poco la libre competencia. Nosotros somos amigos de las buenas regulaciones, de las normas hechas, digamos, con la participación de todos los actores, con absoluto también criterio técnico, pero pues también es importante el tema de la seguridad jurídica, muy importante para nosotros, y vemos que no solamente las mejoras que podría llegar a tener este tema, porque nosotros desde FENALCO y ahorita los empresarios lo pueden decir, hemos venido trabajando con las autoridades, hablando un poco de la dificultad del ruido, pero pues sí creemos que es un escenario muy importante para que podamos, digamos, recoger como todos los aportes y que sean tenidos en cuenta especialmente el tema. Muchas gracias, doctora María Cristina. Yo, por el contrario, pienso que la enorme dificultad de los procedimientos está hoy en las autoridades, que la tienen muy difícil para poder establecer, en mi mayor medida cimiento, para poder determinar quién está violando la norma y cómo sancionarlo. Es absolutamente difícil y por eso es tan fácil hoy en día pasarse por la faja las normas. Justamente me parece que al contrario el proyecto da claridad jurídica porque establece normas más claras y organiza las responsabilidades. Yo leí atentamente todos los comentarios que ustedes hicieron, pero debo decir que estaban llenos de generalidades. Ustedes decían, esto es anticonstitucional o inconstitucional, pero no dicen qué, ni tampoco leí en sus comentarios una contrapropuesta. Entonces, vamos a seguir escuchando. Yo les pido que por escrito nos digan, este artículo podría quedar así por esta razón, este artículo debería modificarse a esto, porque simplemente decir, esto está mal, esto es inconstitucional, no nos permite incorporar sus recomendaciones al articulado, ¿sí? Yo entiendo que ustedes tienen que defender a los comerciantes. Yo creo que la mejor forma de defender a los comerciantes es tener las reglas claras y proteger a sus clientes y a sus vecinos, por supuesto. ¿Quién quiere continuar con el uso de la palabra? Adelante allí, por favor, hunde el botoncito. Gracias por este espacio. Efectivamente, sí, podemos ver que los comentarios se hicieron a un nivel general. También tendríamos que advertir que esta mesa pues está siendo un poco cercana a este tercer debate, lo cual igual nos genera una oportunidad para que podamos tener una política de calidad acústica que efectivamente respaldamos. O sea, nosotros también somos dolientes, también nosotros vivimos
cerca a un lugar que pueda tener una emisión de ruido. Ahora, también reconocemos que esta política pública necesita de unos estudios previos que respalden cada una de las regulaciones que se están haciendo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos hoy el proyecto de ley, evidenciamos que se están introduciendo conceptos importantísimos que son necesarios, pero que necesitan de un estudio técnico juicioso y amplio que lo anteceda. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la vibración acústica, ¿cierto? No existe, y ahora el ingeniero Daniel Duplat, pues, que tiene todas las credenciales para hacerlo, nos podrá dar alcance sobre ello. No existe en este momento en el país un estudio al respecto. ¿Cuáles existen? Y acá la Subdirección de Calidad desde la Secretaría Estatal de Ambiente nos podrá dar cuenta de esto. Existe hoy un informe de mapas estratégicos de ruido que de hecho se publicó el año pasado, en el cual da cuenta que efectivamente esos 65 decibeles que, pues, como lo comentaban, son los que empiezan, digamos, a marcar riesgo, por ejemplo, en lo que es la salud humana, hoy en día de manera general se está incumpliendo en toda la ciudad, especialmente en lo que son las vías. Entonces, el informe nos lo dice clarito. Hoy, solamente por el tráfico, ya estamos en un nivel de incumplimiento. Entonces, ahí viene una pregunta que de verdad yo quiero que quede muy clara es, ya existe a través del Código de Policía, de la Ley 1801, unas multas precisamente por comportamientos de ruido, ya existen. ¿Y cuál ha sido el alcance de esto frente realmente a un impacto que nos mitigue estos comportamientos del que todos nos preocupamos? Esa es la pregunta que yo quiero ver cómo la vamos a solucionar. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo hoy los estudios es que, por ejemplo, esta resolución 627 que nos da los estándares para las diferentes zonas, pues no se está cumpliendo. Pero tampoco tenemos las herramientas para darle a la ciudadanía esas formas de cumplirlas. Y ahí uno se pregunta, efectivamente, ¿cuál es el impacto de crear más sanciones, más multas, incluso procedimientos que no tienen las garantías del artículo 29 de la Constitución sobre el debido proceso? Por el contrario, revuelve lo que es el procedimiento policivo con lo que es el procedimiento sancionatorio ambiental. Entonces, queremos hacer una invitación muy, muy especial a que efectivamente podamos unir dos grandes sentidos para la salud pública, como es el entretenimiento, que ahora en el COVID la Organización Mundial de la Salud nos lo repitió tanto, y es los eventos, especialmente de cultura y música, por ejemplo, le aportan a la salud mental, le aportan a la salud pública. Entonces, tenemos que continuarlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? De manera responsable. ¿Con qué nos vamos a apalancar? Con una política de calidad acústica asentada en estudios suficientes, que cada uno de los conceptos que se van a regular tengan un soporte técnico que dé cuenta no solamente del impacto que va a tener en la economía, sino de cómo efectivamente se va a solucionar. Hace mucho nosotros nos dimos cuenta en lo que es la regulación que unas multas y los procesos sancionatorios no son la solución por sí mismos. Acá hay un problema de comportamiento que tiene que ir ex ante. ¿Cómo vamos a solucionar? ¿Vamos a prohibir los aviones en Bogotá y en Colombia? ¿Vamos a prohibir el tráfico de carros pesados? No. ¿Cómo lo vamos a mitigar? ¿Cuál es el estudio que soporta en este momento el proyecto de ley que nos traza un camino al respecto? Y repito, por ejemplo, el encabezado del proyecto dice que acá se va a solucionar también el tema de fauna. ¿Dónde está el estudio de fauna? Lo que hoy conocemos, esos 65 decibeles de los que nos habla la Organización Mundial de la Salud, es del oído humano, pero no tenemos un estudio de fauna. Necesitamos de un estudio de fauna. ¿Cómo vamos a proteger hoy a los animalitos si no tenemos ni siquiera un estudio mediano que nos diga cuál es el nivel que ellos soportan? Desde la etología, cuál es el ruido al que ellos están acostumbrados. Entonces, específicamente, quiero dejarlo claro, apoyamos, por supuesto, la política de calidad acústica, queremos hacer parte de eso, queremos un reglón especial para los espectáculos públicos, que conozcan la realidad de los espectáculos públicos y los diferentes estudios que se han hecho que hoy demuestran que es de imposible cumplimiento en muchas zonas de la ciudad. Pero queremos también estudios juiciosos
que respalden cada una de las medidas que se están haciendo. Y creo que es importante oír también al ingeniero que nos va a dar el soporte técnico. Gracias. Muchas gracias, doctora Teherán. Varias cosas. El proyecto, repito, no apareció la semana pasada, ¿cierto? Lleva más de un año. Infortunadamente no se dieron cuenta ustedes a tiempo, pero esto no es responsabilidad nuestra, ¿cierto? La prueba es que la doctora María Cristina ya lo conocía y a tiempo publicaron eso. Válido lo de los estudios, soy amigo de los estudios, soy ingeniero. La inmensa mayoría de lo que usted encuentra ahí está perfectamente sustentado y el doctor aquí nos puede dar cuenta de cómo estudios de orden psicológico, cómo las encuestas que ha realizado la policía frente a problemas de convivencia nos muestran que esto sí es un problema y sí está afectando a la gente. ¿Por qué digo esto? Porque encargar más estudios suele ser una estrategia dilatoria para evitar regulaciones y no estoy dispuesto a caer en eso. Estoy muy de acuerdo en que este proyecto puede tener un capítulo especial para espectáculos públicos al aire libre. Insisto, soy amigo de ellos. Esta mañana nos reunimos con los amigos de Páramo y les di el parte de tranquilidad de que aquí no se trata de prohibir o de dificultar los espectáculos públicos, pero un espectáculo público tiene que tener un plan de gestión del ruido, tiene que hacer lo posible por mitigar o por reducir el impacto que tiene sobre los vecinos, y los vecinos también incluye a la fauna. Entonces, de nuevo, y esto no se trata de que vamos a prohibir los aviones, no hace falta llegar a poner estos casos exagerados para causar miedo, no vamos a prohibir los aviones. Sí tiene un capítulo y tiene unas disposiciones tendientes, por ejemplo, a reducir el ruido automotor, porque hay muchísimos vehículos que no cumplen con las normas más mínimas. También estamos apuntando a eso. Finalmente, el hecho de que hoy en día haya una legislación que no se cumple no significa que tengamos que dejar de hacer leyes o de intentar organizarlas. Vamos a intentar armonizarlas y vamos a intentar darle a las autoridades las herramientas necesarias para implementar la ley, que yo creo que la gente de FENALCO es la más amiga de la autoridad. Por lo menos FENALCO Antioquia siempre está pidiendo autoridad, eso es lo que estamos pidiendo nosotros, y también vamos a darle a los empresarios y a los ciudadanos herramientas y espacios de discusión para que sea lo mejor para todos. Y vamos a escuchar entonces al ingeniero sobre este tema. Adelante. Bueno, muy buenas tardes y gracias por este espacio y la invitación a estar en esta comisión. Yo celebro mucho esta iniciativa. Yo llevo más de 10 años dictando clases en la universidad, en la Facultad de Arquitectura, en temas de acústica, precisamente para abrir la sensibilidad a los nuevos arquitectos y futuros arquitectos para que tengan esa sensibilidad, digo la palabra, de ser conscientes de lo que estamos haciendo como arquitectos. Yo creo fervientemente en que cualquier normativa que se haga tiene que ser lo más sencilla posible para poder ser aplicable. Tenemos una cantidad de normas y estándares y NTCs que son tan diferentes y tan difíciles de entender que no se aplican, primero porque no hay entidad de control que las exija, ¿sí? Aunque son y existen, no las exigen. Segundo, porque no hay entidad de control que dé abasto para verificar que estén cumpliendo las cosas. Tercero, porque son tan difíciles de entender que ni los constructores, ni los promotores, ni los estudiantes, ni la academia las saben explicar. Yo di personalmente cursos a los técnicos de la CAR de cómo manejar un sonómetro, empezando por ahí. Entonces, yo creo que primero la normativa tiene que ser, y insisto, estoy totalmente de acuerdo en que surja este proyecto, tiene que ser muy clara. Y la claridad va de la mano a ser un poquito más concreta. Si nos metemos de plano a hablar de vibraciones y hablar de temas de los trenes, pues primero, ¿cuáles trenes? ¿Sí? Todavía, hasta ahora vamos a tener un metro en Bogotá. Y las vibraciones tienen que ver cuando hablamos de la normativa del Código Técnico de Edificación de España, porque allá el metro tiene una incidencia importante en la ciudad, porque los trenes de alta velocidad tienen incidencia importante en las ciudades, pero aquí no es el tema. Las vibraciones que nos afectan a nosotros son, como comentabas tú, la vibración del equipo mecánico que pone en la cubierta, la vibración de la bomba de control o el pozo eyector que está en el edificio. Esas son las vibraciones que hay que controlar. Es decir, hace parte de la edificación, de la calidad de las edificaciones que estamos haciendo. Y asociado a las edificaciones que estamos haciendo, por primera vez con el decreto de courbanismo, que ya entró en vigencia este año, se habló de inmisión en Bogotá.
y partió por la regulación, o por lo menos tratar de regular un poco la ventanería de las edificaciones de vivienda, salud, educación y oficinas. Ojalá la normativa sea simple, es a lo que yo voy. Si es simple y si es concisa, yo le veo mucho futuro. De lo contrario, va a quedar como tantas otras, donde puede que esté en un papel, pero nadie la va a exigir porque nadie la va a poder explicar. Ahora, otra claridad que es muy importante es el tema de los niveles de ruido, cualquiera que sea, 65, 70, 80, 90, los que sean. Si no es claro el protocolo de cómo se miden, no sirve para nada establecer un nivel de decibeles. Ahorita estamos hablando de qué le sirve a un proyecto que tiene un área de sesión enorme. Voy a poner el ejemplo clarísimo, el Movistar Arena. ¿Sí? ¿De qué sirve que la medida diga que a los 2 metros de la fachada hay que medir y que cumpla 65 decibeles si a esa distancia no le afecta a nadie y cuando está rodeado por vías que generan 70, 75? Más lógico sería que ese parámetro de medición se diera en el lindero del predio, por ejemplo. Listo. Si en el lindero del predio no puedo sobrepasar esos límites, digamos que está cubierta la señora que vive en el Rosal, el señor que vivía en Galerías, porque estamos hablando de un criterio muy claro de dónde se toma la medición. ¿Sí? Es decir, ser simples y tener un poco la lógica de cómo manejar el tema de la medición para poder establecer un nivel de ruido me parece que es clave en esta normativa. Yo les sugiero, con todo el respeto y de verdad que esto me interesa mucho, apoyarse en los técnicos acústicos que hay, apoyarse en la academia y buscar, que lastimosamente en Colombia no lo hemos logrado y lo hemos intentado, asociaciones de acústica que ayuden a dar luz sobre estos temas de medición. Desafortunadamente, medir el ruido no es tan fácil como medir la temperatura. ¿Sí? Yo pongo un termómetro acá y sé cuántos grados hay, pero el ruido no se mide así. Entonces, ahí es donde está el quid o el secreto de que la normativa sea de alguna manera aplicable. Muchas gracias, ingeniero. Estamos de acuerdo en la simplicidad de las normas. Yo también lo busco. Este proyecto lo buscaba y, de hecho, por eso organizamos la normativa existente, me parece a mí, abiertos a recibir sugerencias en cuanto a esa simplificación de las cosas. Hay un nivel de detalle en el cual no entra esta ley porque le corresponde después tanto al Gobierno Nacional en su reglamentación como a las autoridades locales en su implementación definir ciertas cosas como el dónde se mide, ¿sí? Y se me iba a quedar otra cosa por fuera y créame, en el proyecto también incluimos a ingenieros de temas acústicos de la ciudad de Medellín, que es donde tengo mis equipos de trabajo. Entonces esto no fue sacado pues de la nada, es que yo creo que finalmente estoy de acuerdo en que puede haber en la construcción una reflexión sobre temas acústicos a la hora de la construcción, pero me da mucho miedo que mucha gente, porque nos ha pasado cuando hacemos quejas en algunos establecimientos comerciales, es que antes díganles que insonoricen sus apartamentos. No, señor. Yo no creo que la solución sea que el receptor tenga que gastarse un montón de plata insonorizando para que el otro pueda hacer ruido. Estoy en contra de esa lógica. ¿Cuánto vale un metro cuadrado de ventana insonorizada, ingeniero? 4 o 5 millones de pesos. Un comentario. Cuando hicimos la reglamentación de urbanismo, se llegó finalmente a la conclusión de que imponer una norma cuando no había nada, toca hacerla poco a poco, ¿cierto? Y se hizo un estudio muy serio por medio de la Secretaría de Hábitat y Secretaría de Ambiente de cuánto le costaría a un edificio vivir en interés social implementar ventanas que respondieran a una condición acústica de una vía principal, ¿cierto? Resulta que si uno implementa una ventana con buenas condiciones acústicas en las habitaciones, que son los espacios a proteger dentro de la vivienda, que están orientadas hacia la vía, no las de todo el edificio, orientadas hacia la vía, el costo del proyecto no ascendía en 1% si uno tenía en cuenta el costo del lote, cimentación, mampostería, acabados y demás cosas. Porque no estamos hablando de la ventanería de todo el proyecto. Pero yo estoy de acuerdo, el problema no es que el receptor tenga que hacer todo, pero sí que la norma obliga a que los proyectos nuevos en los receptores sí tengan condiciones de calidad acústica. Ahí diferimos. Yo coticé para mi casa, me valía 45 millones de pesos insonorizar un apartamento y yo me los voy a gastar para que alguien haga plata. Ahí sí estoy en eso sí soy más drástico. ¿Quién quiere tomar la palabra a continuación? Adelante, por favor.
Buenas tardes. Bueno, es importante aclarar varias situaciones. Sí es un problema de convivencia, sí es un problema de salud, porque son las 4 categorías jurídicas que desarrolla la ley 1801. La tranquilidad, el ambiente, la salubridad y la seguridad. En ese orden de ideas, el legislador establece los límites o el derecho de policía se aplica a todas las personas que habitan o visitan el territorio. ¿Por qué empezamos así? Porque el legislador lo estableció. Y las autoridades deben regirse por el procedimiento establecido en la norma de convivencia, que tiene 2 características, entre otras muchas, que es inmediato y oportuno. Esto no es contencioso administrativo, salgámonos de ahí. Tiene un procedimiento autónomo, unos medios probatorios autónomos que tienen que ser inmediatos y oportunos para restablecer la convivencia. En ese sentido, ¿sí? Dentro del poder de policía que está aquí en el Congreso, pues establece precisamente los medios de policía y el proceso de policía. Este proceso único de policía es claro que frente al comportamiento contrario a la convivencia, en este caso, hay 2, en vecindad y en ejercicio de la actividad económica, por eso el proyecto lo aclara. Aclara que en vecindad tenemos tiempo, modo y lugar, como lo estableció la Corte, o a través de un sistema técnico, ¿sí? O en el caso de la actividad económica, pues tenemos que solamente da como medida correctiva la suspensión, pero para aplicar la suspensión se necesita un concepto técnico que en este caso siempre iba enlazado a ambiente. Y ambiente tiene un procedimiento contencioso, sancionatorio, que hace que eso no se aplique de manera inmediata y 6 meses después, cuando la persona ya está enferma, llega, ay sí, incumplió. Y llega uno y dice, no, ya le bajé. ¿Sí? Entonces, precisamente, en este orden de ideas, como una cosa es el derecho de policía de escritorio y otra cosa es de la vida real, ¿sí? Por eso es que toca hacer las leyes bien hechas. Entonces, el derecho de la vida real es el que está el policía uniformado recibiendo 200 llamadas al día y no sabe qué hacer. Y la suspensión temporal de la actividad requiere ese elemento técnico. Razón por la cual, en el caso de Bogotá, hay una experiencia para mí exitosa en la localidad de Kennedy, que no se va por la reglamentación, ¿cierto? Toda esa cantidad de resoluciones, sino por la Organización Mundial de la Salud, que dice que ruido enferma. Razón por la cual contrataron unos expertos en sonido, se toma la medición, se aplica la medida correctiva. Pero necesitamos que la ley quede clara acá para saber, ¿sí? Precisamente cuando la autoridad policiva, que tiene la función de policía ser cumplida a través de órdenes, ¿cierto? Precisamente avala ese procedimiento, porque es que la actividad del uniformado es material y no jurídica. Nosotros no estamos para interpretar normas. Nosotros simplemente aplicamos lo que en el ejercicio del poder y la función de policía se determina en la ley. Y los reglamentos de policía, ahí sí toca que sean muy claros, porque las condiciones técnicas, como lo decía el doctor, pues precisamente tienen que salir de forma clara para que no empiece cada departamento, cada municipio a interpretar esto y a generar otras condiciones para el ejercicio del derecho. La ley es clara, no hay licencias de funcionamiento hace un poco de tiempo, ¿sí? Lo que hay es precisamente unas condiciones de mitigación que incluso en los planes de ordenamiento territorial están, ¿sí? Entonces también hay que mirar, por ejemplo, cuando en pandemia entregaron un poco de apartamentos al lado de zona de alto impacto, ahorita la gente no puede vivir porque la constructora entregó sin insonorizar. Entonces, eso es un tema de convivencia y de salud pública y de tranquilidad. El procedimiento está claro, si las autoridades no aplican el procedimiento, tiene que investigarse en Procuraduría, porque es que sencillamente el procedimiento es autónomo, eso no es dilatorio. Yo he estado acompañando operativos de ambiente, toca llegar, montarse encima del aparato, no mueva nada. Si llueve no se puede medir. Estuve en el de Kennedy, dentro de la habitación de la niña con el sonómetro, no se podía dormir. Y salimos y el señor nos creyó idiotas a todos y dice, ay, ¿cuál ruido? No, ya la prueba estaba, señor. Fue inmediata, fue oportuna, fue tomada en condiciones. ¿Sí? Y con eso se materializó una medida correctiva de suspensión de 3 meses. O sea, se cumplió con el objetivo de la norma de convivencia, que es inmediata. Si nos ponemos con estudios, con contencioso, con un poco de impugnaciones acá, esto no se va a restablecer nunca la convivencia. Razón por la cual el procedimiento lo que sí aclara es que la multa es especial. Y la multa especial es alta. Y esa multa especial lo que busca es procurar, superar, resarcir. Y otra cosa, el proceso de policía, en la orden de policía, que es un medio de policía, puede establecer condiciones como, por ejemplo, decisión del inspector, insonorice. Así de sencillo. Y aparte de insonorizar, la multa, si quiere. Pero como la idea no es poner multas, puede dar otro tipo de órdenes dentro del procedimiento de policía para restablecer la convivencia. Y dice, el legislador lo estableció, dar orden o imponer medida correctiva. ¿Sí? Y otra cosa, el procedimiento policivo es preventivo, no sancionatorio. Se pueden aplicar los dos. ¿Sí? Entonces, creo que aquí lo que tenemos que buscar es lo oportuno, lo inmediato y que se pueda materializar la ley. Por eso se ha venido cambiando, porque sencillamente es que es una herramienta jurídica que le permite al uniformado poder aplicar la medida correctiva.
La cantidad de llamadas que recibimos todos los días es brutal. Hay gente con problemas de salud ya y uno no sabe qué hacer porque es que no tengo, y no es darle sonómetro a la policía, eso no. ¿Ya terminó, doctor? Pues ya me cortaron. Bueno, sí, porque es que la actividad de policía es material y no jurídica. Contraten las alcaldías territoriales, por eso en el proyecto de ley, autoridad ambiental o autoridad de policía territorial. ¿Sí? Miren el ejemplo de Bogotá, ha funcionado. Sí, los inspectores también llegan a un punto en que no saben porque la prueba no cumple con la inmediatez, por eso no se puede materializar. Entonces la idea es acá no acabar con el comercio, ni más faltaba, pero sí buscar las formas de mitigar esos impactos. Yo vivía al lado de una discoteca, por eso yo estudié Derecho de Policía. Yo iba al lado de una discoteca y al final ya nos estamos matando hasta que al final dijo, ¿qué hago? Y yo, pues yo no conozco esto. Subió muros, vidrios y viví ahí y terminé mi carrera. O sea, sí es posible vivir. En Suiza lo vi con mi abuela. Mi abuela vive en un ancianato con una discoteca en el primer piso. Y los viejitos van ahí a rumbear. ¿Por qué? Porque no se escucha. Entonces podemos vivir. ¿Por qué tenemos que aislarnos? Unámonos, tengamos una ciudad cercana. Yo no tengo que ir lejos para divertirme, pero desde la convivencia. Gracias. Muchas gracias, doctor Contreras. Recordemos que el doctor Contreras es asesor jurídico de la Policía Nacional. Le cuento, yo cuando vivía en Europa, vivía al lado de una discoteca y me di cuenta a los 4 meses, porque estaba tan bien insonorizada que ni siquiera los vecinos nos enterábamos. Entonces sí es posible mantener la rumba, generar empleo y hacer plata sin molestar a los demás. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Compañero, adelante. Sí, a ver dónde te... ¿Quién este micrófono, por favor? Y te presentas, por favor, que no te habíamos cogido ahora. Sí, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Representante, gracias por la invitación. A quienes no tengo el gusto de conocer, Juan Felipe Montes, director de Asuntos Públicos de Camacol, la Cámara Colombiana de la Construcción. Yo, representante, soy muy abierto y le digo que yo y desde Camacol compartimos el espíritu de la ley. Sobre eso no pretendemos hacer ningún tipo de comentario. De hecho, recuerdo que hace aproximadamente un año, en los pasillos de acá del Congreso, junto con nuestro presidente Guillermo Herrera, hablábamos de este proyecto de ley y le manifestábamos nuestra intención de acompañarlo. Sin embargo, en el trámite, creo que hay oportunidades de mejora y oportunidades de mejora, representante y asistentes, es justamente para que este proyecto de ley no sea objetado por inconstitucionalidad. Eso es lo que nosotros desde Camacol queremos evitar y queremos acompañarlos a ustedes en esa misión. Por eso solamente voy a mencionar 3 artículos muy específicos, voy a obviar las generalidades, pero haciendo una nota editorial antes, justamente lo que estaban discutiendo hace un momento, y es que sobre la insonorización de un apartamento, de una copropiedad, creo que sería demasiado odioso que en mi rol de representante del gremio de la construcción hablemos aquí de costos. Me parecería demasiado odioso y no creo que sea el espacio para hacerlo porque, insisto, compartimos el espíritu que la ley tiene. Sin embargo, el artículo 8º tiene algunas imprecisiones que nos gustaría proponer su corrección. Los parágrafos, el parágrafo 2º, el numeral 2, menciona la necesidad de crear un código técnico de la edificación. Primero, mediante sentencia del Consejo de Estado, que le haremos llegar a su despacho representante, se habilita solamente a Bogotá como distrito capital para tener este tipo de códigos. Y la sentencia es clara y ortodoxa en que no se pueden dictar este tipo de disposiciones en demás municipios. Por otra parte, creo que ya hay bastante normativa extensa que regula la materia. Si uno mira el código de sismorresistencia y de códigos de construcción mediante el decreto, la ley 400, del 97 y los decretos reglamentarios, ahí se pueden dar cuenta que ya existen disposiciones que reglamentan la materia, por ende este parágrafo no estaría en armonización con las leyes ya expedidas. El numeral 3, la última frase casi de este numeral, que me permito leer con la venia de ustedes, comillas, asimismo para el restablecimiento del orden público, para dirimir los conflictos del uso del suelo, la convivencia por la problemática del ruido y las generadas por las fuentes móviles. Esto es inconstitucional puesto que esto es disposición de los consejos municipales, no mediante una ley de la República. Podemos buscar alguna manera de redactarlo para que sea viable mediante una ley, pero hay que tener cuidado con este tipo de disposiciones. Y el parágrafo 3º, la gestión integral del ruido constituye una determinante ambiental. Acá hay 2 problemas. Primero, porque eso no es potestad de la Comisión Quinta, es potestad de la Comisión Primera
del Congreso de la República, pero es que además porque las determinantes ambientales también hacen parte de los planes de ordenamiento territorial. Por ende, nuevamente resulta inconstitucional porque es potestativo de los consejos municipales y en su caso por los planes departamentales de las asambleas departamentales. Frente al artículo 17, realmente no tengo mayor comentario para decir que no es clara para la Cámara Colombiana de la Construcción las disposiciones que así se requieren, y en el parágrafo sí que resultan más confusas. Entonces, realmente ahí es sencillamente que no entendemos la disposición del artículo 17. Y frente al artículo 19, creo que cuando nosotros revisábamos los comentarios de nuestros colegas de FENALCO, sí que comprendemos y acompañamos la precisión de que la carga de la prueba no es del derecho administrativo sancionatorio. Puede hacer parte del derecho comercial, por ejemplo, pero el derecho sancionatorio sí no puede hacer parte. Representante, esos eran los comentarios muy breves. Mañana estaremos radicando seguramente un concepto firmado por nuestro presidente ejecutivo, pero si se hacen estas precisiones, cuente con el apoyo de Camacol para acompañar esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias, doctor. Entiendo que mañana van a radicar los textos de las proposiciones modificatorias. Estamos muy abiertos a aceptarlas. Estuve de acuerdo en casi todo lo que dijo, entonces espero que mañana, una vez leídas, podamos comentarles qué se aceptó y qué no, y espero que podamos seguir con su apoyo en este proyecto. Nuevo invito a los demás a que nos presenten tal cual. Sugerimos que este artículo cambie por este, sugerimos que esto se modifique de esta manera. Esa es la mejor forma de llegar a acuerdos en esto, porque cuando es simplemente conversar, uno no sabe qué tan de acuerdo está. Y muchas veces nos damos cuenta de que estamos de acuerdo en casi todo y que no hace falta oponerse al proyecto. Muchísimas gracias, doctor. A continuación, ¿quién me haya pedido la palabra? Del Ministerio de Ambiente hay un par de funcionarias que nos han ayudado mucho en esto. Adelante, por favor. ¿Me recuerda su nombre? María del Carmen Cabeza. Muy buenas tardes a todos. Representante, muchas gracias por la oportunidad. Para nosotros como ministerio, este escenario no solamente es una forma muy importante de propiciar la participación y de escuchar las voces de los diferentes actores, sino también un espacio absolutamente necesario. En primera instancia, me gustaría recalcar que desde 1974 el ruido ha sido reconocido como un contaminante y que posterior a esta reglamentación, en el 83, el Ministerio de Salud fue quien hizo la primera regulación. Posteriormente, cuando se crea el Ministerio de Ambiente, en el 2006 nosotros expedimos la resolución que reglamentó los límites máximos permisibles y con los que separamos un poco la responsabilidad en temas de salud respecto de las ambientales. Somos hoy conscientes de que necesitamos hacer una actualización reglamentaria específicamente en lo relacionado con estándares máximos permisibles y los tipos de fuentes que están sujetas a este control. Pero también es cierto que nosotros desde la perspectiva institucional encontramos que hay necesidad imperante de reforzar el marco regulatorio en materia de ruido y por eso para nosotros esta iniciativa es de gran importancia. El objetivo de todo el aparato estatal es regular para poder favorecer las condiciones de la sociedad en general. Y la sociedad se compone no solamente de los actores, vamos a decir, del sector privado, sino que propiamente debemos obedecer al interés general. Y en este caso, la problemática por ruido es un sentir, es una necesidad que hemos evidenciado nosotros desde la perspectiva institucional, no solamente por parte de las diferentes autoridades que estamos aquí llamadas, sino también un llamado insistente de la comunidad. Esto es una base suficiente para nosotros para entender que es necesario avanzar de una forma mucho más decidida que solamente a través de resoluciones que se ocupan de tener procedimientos técnicos, pero que claramente, dada la naturaleza, digamos, multiactor del tema de ruido, necesita que nos sentemos y a través de una disposición del legislativo podamos entendernos bien como autoridades que tenemos competencia en el tema y que debemos dar una respuesta satisfactoria a los diferentes actores que estarían bajo el marco de la ley. Adicionalmente, me gustaría también señalar que en realidad el problema de ruido es un problema de salud pública. El tema de ruido tiene una cuestión psicológica muy importante, el doctor lo ha ilustrado, también las demás personas que estuvieron acá interviniendo antes.
Y lo que nosotros normalmente hacemos es que psicológicamente el cerebro empieza a adaptarse a ciertas condiciones, ¿saben? Pero en realidad, si esto es un problema, si esto es una situación que se manifiesta desde diferentes actores, significa que estamos sobrepasando lo que naturalmente el cerebro tiende a asimilar como algo normal. Es decir, necesitamos avanzar en esta línea regulatoria, porque además también necesitamos crear el marco en el que las autoridades que estamos involucradas en esto podamos generar la cantidad de información que se requiera desde el punto de vista técnico para sustentar cuáles serán estas disposiciones en un nivel subsecuente a la proyección de la ley. Es decir, la ley no plantea desarrollar la minucia técnica de los procedimientos ni los estándares, sino que está buscando sentar la forma en la que las autoridades públicas vamos a actuar a través de la formulación de una política pública en la que, por supuesto, los actores que están involucrados deben estar sentados. La misión nos ha sido propuesta para que esté en cabeza del ministerio. Por supuesto, nosotros la aceptamos porque entendemos la necesidad y nosotros desde ahora mismo estamos diciendo esto es un espacio para que volvamos a tener este tipo digamos, de reuniones para poder escucharnos todos y construir una política que nos deje lo más satisfechos posibles a todas las partes que estamos acá involucradas, pero también afectadas. Ahora bien, el tema de siento que hay como cierto nivel de comodidad respecto a la reglamentación vigente y nuevamente nosotros como ministerio, con el Ministerio de Salud, sabemos que estamos en mora de actualizar nuestra reglamentación. Estamos avanzando en ello y creemos que este proyecto de ley nos va a dar un respaldo muy fuerte para lo que nosotros estamos planteando. Lo que estamos buscando, nuevamente insisto, nosotros desde la reglamentación que nos compete como Ministerio de Ambiente, pero también la oportunidad que vemos con el proyecto de ley es que podamos formular un marco regulatorio que sea más claro respecto a las responsabilidades que tiene cada una de las entidades públicas, cada una, que no solamente es la policía, que no solamente es el Ministerio de Ambiente, sino que también involucra al Ministerio de Salud, que también involucra las disposiciones de construcción que me parecen muy claves, pero también involucra disposiciones de ordenamiento territorial, pero también involucra temas de educación, porque efectivamente, como lo señalaba el representante al principio de su intervención, esto es un tema también muy cultural. En alguna de las intervenciones se señalaba, que me parece una interpretación muy adecuada, ¿por qué tenerle tanto miedo a la sanción si finalmente lo que buscamos es poder llegar a tener un nivel de conciencia que no tengamos que llegar a este punto? Los procedimientos se han desarrollado para poder establecer un punto de vista objetivo para imponer una medida administrativa o de las medidas policivas. Entonces, también siento que existe una gran prevención, pero si la línea en la que se han dado las intervenciones previas es real, creo que todos estamos apuntando a lo mismo, todos estamos buscando tener una mejor calidad acústica. Eso demanda de cada uno de nosotros un nivel de responsabilidad. Lo que nosotros vemos hoy es que, por ejemplo, en efecto, las autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos públicos fue suprimida, pero la retroalimentación en realidad no fue tan positiva en el sentido en el que siguen siendo la operación de algunos tipos de establecimientos los que nos siguen generando problemas por ruido. ¿Qué pasa? La ley dio una señal, dijo, bueno, voy a dar el voto de confianza y voy a eliminar esta autorización. Y en todo caso seguimos teniendo los mismos inconvenientes y probablemente en la medida en la que seguimos concentrándonos en los centros urbanos, pues ahora tenemos mayor nivel de problemática porque tenemos más personas expuestas a ese tipo de contaminación. Ahora bien, nosotros desde el punto de vista ambiental tenemos un principio que se llama el principio de precaución. Aunque en efecto hoy no nos hace falta evidencia para poder comprobar que el ruido es un agente que enferma a las personas, pero que también afecta el comportamiento de las diferentes especies de animales, porque bien es sabido que el espectro auditivo de muchas especies es mucho más amplio que el de los humanos. Con esto, básicamente lo que podemos tener con prístina claridad
es que si nosotros estamos sintiendo problemas, evidentemente la fauna hoy podemos saber que también está generando afectación. ¿Cómo lo podemos ver? Cuando hacen estos eventos, por ejemplo, que son de juegos pirotécnicos o de pólvora o lo que sea, el nivel de mortandad de animales que hay es brutal. Eso está documentado, eso es un hecho. Por eso, nuevamente, desde nuestra perspectiva ambiental, tenemos evidencia, pero aún si no hubiera evidencia tan concreta como ella, el principio de precaución también permite en la reglamentación colombiana avanzar sin tener incluso la certeza técnica para prevenir un problema ambiental. Ahora bien, yo creo que me gustaría muchísimo… Doctora, un minuto más, por favor. Claro que sí, ya voy cerrando. Pues bueno, quisiera señalar también que para nosotros es muy, muy importante que exista un nivel claro de responsabilidad de las otras entidades, porque siempre el dedo apunta a las autoridades ambientales o a las policías, sin ninguna excepción. Entonces acá es muy claro entender que el ruido tiene muchas fuentes, que además de esas fuentes también, que no están reguladas, digamos, solamente por el Ministerio de Ambiente o por las conductas reguladas en el Código de Policía, y que para nosotros esta es la oportunidad para poder sentarnos todos y reconocernos todos como actores importantes en la lucha contra el ruido, por lo que para nosotros desde el Ministerio de Ambiente es muy clave, es fundamental, y nosotros estamos, por supuesto, respaldando la iniciativa, haciendo y también apoyando las mejoras que consideren que haya que hacerse. Gracias. Muchísimas gracias a todos los funcionarios del Ministerio de Ambiente que tanto nos han apoyado con esto. ¿Quién más desea? Pero allí tenemos otra solicitud de la palabra. Vuelve a cambiarte por aquí adelante, por favor. ¿Me disculpas? ¿Le puedes ceder el puesto? ¿O te haces? Y tampoco hay silla. Qué pena, escogiste el puesto del desplazado. ¿Nos recuerdas, por favor, tu nombre y entidad? Gracias. Buenas tardes, Camilo Millán, vengo el día de hoy acompañando la comisión de FENALCO. Básicamente quisiera hablar de 4 puntos importantes. El primer punto es lo referente hacia el sector de espectáculos públicos, que nos parece importante que haya una diferenciación, que se reconozca la realidad de nuestra actividad, situación que no vemos en el proyecto, porque vemos que nos está igualando a ciertas actividades, principalmente los temas policíos, por lo que pues es importante las particularidades de nuestro objeto social que sean tenidas en el proyecto, y sobre todo el tema de inversión también. El segundo punto es el tema en lo referente a la definición de competencias. Hay muchos actores, muchas entidades, nos preocupa el tema sobre todo en la regulación a nivel municipal. Digamos, acá en Bogotá posiblemente va a surgir una regulación muy sólida, pero ¿qué va a suceder en las regiones donde hay gran limitación de estas personas técnicas que podrían aportarle? Entonces me parece que es importante una invitación para reducir ese número de actores. Entre menos actores es mucho más clara la ley, preferiblemente que se maneje esto desde el orden nacional, si no esto se va a volver inmanejable. Y el otro punto sería referente a los procesos policíos. Concretamente, vemos que aquí aparece una concurrencia de responsabilidades entre la administrativa y la policía, que si bien son antiguamente, en la anterior norma, para nuestro sector ahí había cierta exclusión, pero aquí sí se le dan ciertas funciones de policía frente a nosotros, por lo que consideramos que allí no hay un reconocimiento de las diferencias de nuestra actividad. Para nosotros es muy importante que haya un procedimiento claro y técnico frente a ese punto. Y finalmente, para concluir, pues serían los temas referentes a derecho a la igualdad. Básicamente lo que estamos buscando es que se nos trate, que se reconozcan esas diferencias, precisamente para que haya una regulación que reconozca este tema económico particular de nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Camilo. Estamos de acuerdo en hacer algo diferencial para los espectáculos públicos, pero ojo, no significa que entonces no tienen ninguna obligación de pensar en el ruido. Creo que estamos de acuerdo, y yo sé que los buenos empresarios de espectáculos lo hacen un relacionamiento con las comunidades vecinas, entonces sí se puede hacer bien.
Estoy de acuerdo en que vamos a intentar, vamos a ver si es posible lograrlo de cara al tercer debate y si no de cara al cuarto, pero en eso estamos de acuerdo. En lo de las demasiadas autoridades, yo entiendo el problema, pero uno esperar a que sean las autoridades nacionales las que vayan a resolver un problema en un municipio de categoría quinta, también me parece que es irreal, ¿cierto? Entonces tenemos que encontrar una forma en que las autoridades locales con los funcionarios que tengan, más la policía, puedan asumirlo. Pero de nuevo, dejar esto en manos de las autoridades locales va un poco en contra de lo que hemos analizado de cómo se puede abordar el problema, pero estamos abiertos, doctor Camilo, a que si puede por escrito nos sugiera cómo podría mejorarse la redacción de ese punto. Vale. Muchísimas gracias. Doctora Teherán, adelante, por favor. Gracias, representante. Que a propósito de lo que comentabas, me parece muy importante mencionar, por ejemplo, que el primer estudio que hizo la red ambulatoria de monitoreo en Bogotá a un festival lo hizo el año pasado con Cordillera. Precisamente fue algo que nosotros solicitamos porque, claro, valga la aclaración, y es que también somos dolientes de eso y también nos apersonamos y nos responsabilizamos de eso, porque nuestra labor es hacer las cosas bien hechas y pensando en todos, no solamente en los asistentes, sino en los que están alrededor. De hecho, también comentarles que el primer protocolo que se hizo en el Parque Simón Bolívar para cuidar la fauna y para realizar eventos desde el eje ambiental también fue liderado por nosotros, pues como el sector de los espectáculos. En este caso, también Páramo lo conoce y lo ejecutó, por ejemplo, para el Festival Estéreo Pichincha este año. Entonces, efectivamente, sí somos responsables y sí queremos hacer las cosas porque nos preocupa también. Entonces, hay algo, y que tú decías específicamente, propónganos. Entonces, hay algo que es importante y es, vamos a sacar esta política acústica, de calidad acústica, sí, pero ojo, hoy la resolución 627 del 2006 está en mora de ser actualizada y ser actualizada con un sustento técnico importante. Entonces, una de las cosas que solicitamos es que se supedite la vigencia de las medidas que puedan llegar a ser sancionatorias o que pueden repercutir a la economía en tanto no se tenga una actualización diferenciada afirmativamente y con las bases y los sustentos técnicos suficientes. Representante, gracias. Creo que estamos de acuerdo en casi todo, doctora Teherán, sí que estamos del mismo lado. Yo fui el primero que compré boletas para ir al Cordillera y sé que hacen muy buen trabajo en ese sentido. Entonces, de nuevo, no estamos buscando que nadie cierre. Estamos buscando que hagamos las cosas bien y podemos ponernos de acuerdo. Eso último que dijo, podemos tenerlo en cuenta, no me parece para nada descabellado. El doctor Juan Carlos me estaba pidiendo otra vez, brevemente, Juan Carlos, porque nos falta más gente por hablar. Adelante. Gracias, representante. Mire, yo tengo 3 respuestas. Una para el doctor Pablo, en cuanto a qué pasa con los procesos abreviados, ¿sí? Que es una forma que el 1801 contempla, pero que realmente no se lleva a la ejecución precisamente porque la policía no tiene la potestad para utilizar sonómetros y los inspectores de policía se rigen básicamente sobre esa norma o ese dato, ¿sí? Muchas intervenciones de la policía en galerías se han caído, unos cierres precisamente porque los sonómetros no son disposición sino para la Secretaría de Ambiente, de los cuales le comento, ni la misma Secretaría de Ambiente tiene dientes para eso, porque si no estoy mal, creo que tienen en este momento 5 sonómetros y las condiciones para medir los temas ambientales son bastante específicas. Entonces, son procesos largos y como presidente de la Junta de Acción Comunal de Galerías, ¿saben cuántos procesos tiene en este momento la alcaldía represados? Tiene procesos de 10 años, 12 años, en donde no ha habido ningún tipo de sentencia o ha habido algún tipo de disposición, porque precisamente duermen el sueño de los justos. Segundo, siempre nos han dicho sobre el tema de los inspectores de policía. Juan Carlos, es que te estás alargando mucho. Por favor, un minuto más. Nos falta más gente por hablar, tú ya habías hablado antes. La falta de inspectores
específicamente para Teusaquillo, tenían 5.000 y pico de procesos represados. Y en cuanto al tema de los eventos públicos, nosotros tenemos el Campín. Y el Campín también nos genera a nosotros problemas de ruido. Entonces, allí también hay una responsabilidad de los que hacen la contratación para representar esos eventos allí y sin ninguna responsabilidad. Y el cuento de que las mascotas, nosotros hemos visto morir mascotas por el impacto que causan los juegos artificiales del Estadio El Campín cuando hay fútbol. Entonces hay muchas evidencias que pueden decir que lo que se está planteando realmente es que haya una mitigación, que haya una regulación, que haya un complemento entre los que vivimos en esos sectores y los que a esos sectores usufructúan bajo sus eventos y sus negocios. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Teníamos otra intervención pendiente de alguien. La Secretaría de Medio Ambiente del Distrito de Bogotá. Adelante, por favor. Representante, muchísimas gracias. Como se ha mencionado muy bien, la problemática de ruido que tanto nos aqueja en ciudades principales y pues también en toda Colombia es una problemática de salud, de convivencia, económica y de muchas otras índoles, por lo que realmente desde la Secretaría Distrital de Ambiente celebramos que se eleve esta necesidad de articulación entre distintas entidades, porque sin lugar a dudas es fundamental. Nosotros hemos identificado que, además de la existencia física de la problemática del ruido, el mayor obstáculo para su debida gestión es el desconocimiento de las competencias de las distintas entidades. Y al respecto queremos compartir dos puntos que, si bien ya se han señalado, pues quisiéramos como puntualizarlos un poco más. Lo primero es que la mayor problemática de ruido está asociada con una gran inconformidad por temas de convivencia, porque las y los ciudadanos no pueden dormir, no pueden vivir como nos lo han expresado, e incluso han tenido que optar por nuevos lugares para desarrollar su vida. Y como un tema de convivencia, pues contamos con el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, como ya muy bien se mencionaba, por medio del cual podemos no solamente imponer medidas correctivas, sino justamente lograr encaminarnos hacia un cambio cultural y de comportamiento tan necesario para la ciudad. Como autoridad ambiental, nuestro rol es evaluar y determinar que una actividad tiene un impacto en el ambiente. Y eso es un procedimiento que toma un tiempo determinado y en el cual desafortunadamente, pero por la condición que queremos evaluar, esto puede tardar muchos meses. Nosotros, a diferencia de cuando, por ejemplo, tomamos una muestra de agua, la llevamos a un laboratorio y tenemos un análisis inmediato, cuando vamos a establecer cuáles son los impactos de la calidad del ruido en la calidad ambiental, la metodología que tenemos que seguir para lograr una medición efectiva, hacer la evaluación y el análisis de los resultados y poder emitir un concepto nos puede tardar hasta 6 meses. Porque como bien se mencionaba, por ejemplo, si está lloviendo no podemos tomar la medida y todas estas condiciones van sumando tiempo. Todo esto, ¿por qué? Porque lo que buscamos justamente determinar es cuál es el impacto en el ambiente para con este concepto después definir si se inicia o no un proceso sancionatorio ambiental que por supuesto va a tomar otro tiempo y otra trayectoria. Así, bajo este procedimiento, pues nosotros podemos garantizar si hay o no un impacto ambiental, pero el tema de convivencia no se ha solucionado hasta ese momento. En segundo lugar, además de ser un tema de articulación, es necesario tener un enfoque preventivo. Y también, como ya se ha resaltado, por en medio de ese enfoque podemos, por ejemplo, establecer los códigos de construcción o algunas medidas desde movilidad que también, como ya se mencionaba, a partir de nuestros mapas estratégicos de ruido, sabemos que la problemática o la actividad que tiene más impacto para nuestro paisaje acústico en la ciudad, pues justamente es la movilidad y el tránsito automotor. De la misma manera, entonces, debemos identificar cuáles son este conjunto de acciones necesarias para tener una ciudad acústicamente más armónica, no solamente desde ambiente, como ya se ha mencionado, sino justo desde esta articulación de distintas entidades tan necesarias. Por ejemplo, la insonorización, como vos bien lo mencionabas, que en Europa viste 4 meses encima de un rumbeadero que es que ni idea. Es decir, acá lo que buscamos es justo a partir de este proyecto de ley cómo podemos aportar para que exista un desarrollo sostenible con el debido cumplimiento de la norma y con la satisfactoria convivencia y vivir de la ciudadanía.
En conclusión, entonces, celebramos que el proyecto de ley reconozca esta problemática del ruido como un tema de convivencia, de salud, de desarrollo sostenible y de ambiente, y de esta manera pues articularnos mejor entre todas las entidades y construir las herramientas y protocolos que nos permitan efectivamente identificar la afectación del ruido como un tema mucho más integral, como un tema mucho más grande y como un tema que definitivamente sí nos está afectando la convivencia, sí nos está afectando la vida y que por eso es responsabilidad de todos y de todas afrontarlo. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Daniela García, de la Secretaría Distrital de Ambiente. Voy a ver si hay algo, espérate a ver si hay personas que no hayan hablado, que deseen hablar, y después damos una pequeña ronda de réplicas pequeñas. ¿Hay alguien más que desee hacer uso de la palabra? Bueno, entonces vamos a ir en orden. Primero me la voy a solicitar el doctor Pablo y luego el profesor. Adelante, doctor Contreras. Muchas gracias. Vamos a ir máximo 2 minutos, por favor. A las 5 debemos haber terminado. Gracias. Perfecto. Digamos que hay que aclarar que el Código de Seguridad y Convivencia habla de actividad económica de cualquier tipo sobre cualquier bien, no sobre establecimientos de comercio, ¿sí? No sé si esa era la diferenciación de pronto que no me queda clara o no nos quedó clara que están solicitando. O sea, la actividad económica de cualquier tipo es la que es objeto de control policivo. 2, la reglamentación sí hay que dejar muy claro que el poder de policía es el único que establece requisitos para el ejercicio de la actividad económica. No así lo pueden hacer los reglamentos de policía y encontramos muchas veces en municipios que alcaldes terminan exigiendo requisitos adicionales a través de reglamentaciones, que no es así. El artículo 17 es claro que no puede hacerlo. Entonces hay que aclarar eso porque sí sucede y tienen toda la razón que encuentra uno ideas fantásticas en el territorio y la policía le dice a quién le hago caso. En todo caso a la 1801. Si hay, digamos, incompatibilidad entre el reglamento y la ley 1801, se aplica 1801. Por eso aquí desde el poder principal de policía tiene que establecer muy bien esas digamos, reglamentaciones que son solamente para el ejercicio de ese derecho. Gracias. Gracias, doctor. Profesor Herman Enrique, adelante. Gracias, representante. Bueno, hay de pronto un par de cosas, el tiempo ahí para cortar a tiempo. Uno tiene que ver con respecto a las mediciones de ruido. En mi opinión, el hecho de tener que dotar a la policía con sonómetros para imponer un comparendo, sancionar multas, me parece que es un poco exagerado y hasta un poco burlesco con la ley. Lo que pasa es que las mediciones de ruido sí son necesarias en algunos países como Europa porque resulta que ellos tienen regulada la normatividad en el interior de las viviendas. Ellos, por ejemplo, de noche no pueden superar los 30 decibelios en el interior de los cuartos de las viviendas. ¿Eso qué implica? Como son niveles tan bajos de ruido, tan bajos, es decir, las mediciones técnicas se requieren cuando se trata de medir niveles demasiado bajos o excesivamente altos, como por ejemplo de las zonas industriales, donde es muy claro que de pronto la diferencia entre 80 y 110 puede implicar pérdidas en la salud. Ahí es muy diferente. En este caso sí podría aplicar, por ejemplo, una cosa que me parece importante, es habilitar de pronto las mediciones con SPL-CAM. Yo sé que puede parecer definir demasiado estricto, que tenga que ser un sonómetro, pero realmente para comprobar una molestia sería suficiente con una grabación, con un sonómetro incorporado. De hecho, se aplica en muchos países como Escandinavia y se ajustan todos los datos demográficos y se cruzan datos también para evaluar los efectos sobre la salud. Lo otro que quisiera aclarar es con respecto a lo que hablaron de la Secretaría del Medio Ambiente, es que sí, el ser humano tiene 2 mecanismos de defensa ante el estrés por ruido. Hay que entender que el impacto medioambiental es mucho mayor. Me hubiera gustado invitar a un ingeniero ambiental que hablara sobre este tema porque los animales no solamente dependen de sus mecanismos biológicos adaptativos para sobreponerse al estrés. En Estados Unidos, en las zonas aledañas a Nueva York, uno de los estudios que venían haciendo era midiendo los niveles de cortisol en el mar y venían constantemente porque en el agua pues, se difunden mucho más rápidamente las ondas acústicas. Unos niveles de cortisol que se medían y de repente bruscamente aumentan de un momento a otro los niveles de cortisol en el mar y aparece una fecha épica, el 11 de septiembre. Ese día aumentaron los niveles de cortisol en el mar de una manera exagerada. Con el ataque de las Torres Gemelas, al parecer los efectos en la fauna marina fue peor que entre los habitantes de Nueva York. Gracias, profe. Adelante, por favor, mi mayor. Bueno, les voy a poner en conocimiento la estadística que se recoge del sistema del Registro Nacional de Medidas Correctivas, que es el sistema donde se acopia toda la información en atención de un comportamiento contrario a la convivencia.
Tenemos datos desde el 2017, que es cuando se empezaron a atender los comportamientos contrarios a la convivencia. Hay un total de 33.793 comportamientos frente a ruido desde el 2017 a la fecha. De lo que vamos de corrido del año, van 2.027 comportamientos frente a ruido. Los días que más se ven afectados o donde se atienden más comportamientos frente a ruido son los días domingo, con 11.087 comportamientos, que equivale a un 33% frente a los días de la semana. El comportamiento que más se atiende son los sonidos y ruidos en actividades que afectan la convivencia del vecindario, con 27.523 comportamientos, y las unidades que más se ven afectadas son los municipios. Está Medellín, con 3.784, le sigue Bogotá con 2.779 comportamientos, Cali con 1.969 y sigue Manizales y Barranquilla. Esos son los datos estadísticos, señor representante. Muchas gracias, señor Mayor. A ver, vamos a hacer un cierre. Queda claro que nuestra posición no es para nada en contra de las actividades nocturnas, de las actividades comerciales. O sea, créanme, por favor, soy amigo de los empresarios. Mi mamá tiene un restaurantico, voy a rumbas y a discotecas y a festivales. Esto no es contra eso. Yo me sueño con que los gremios económicos del país sean amigos de esta iniciativa y nos ayuden a implementarla, a llevarla al territorio, no en su componente sancionatorio, sino en su componente pedagógico. Lo hemos intentado en Medellín con Asobares, por ejemplo, porque yo realmente creo que pueden ser ustedes los que aterricen allá la importancia de esto. Piensen también, por favor, que mañana ustedes pueden ser las víctimas de esto. Mañana, al lado de su casa, se puede pasar un vecino despechado, poniendo rancheras todo el día. Mañana ustedes el fin de semana se van para una finca a descansar con su familia y la finca del lado decidió poner reggaetón hasta las 6 de la mañana a todo volumen. Creo que a todos nos ha pasado este tipo de cosas y es muy harto. Yo entiendo la necesidad o el atractivo de poner música en un bar. Claro, qué rico. Pero díganme, compañeros, ¿qué sentido tiene que una tienda en una esquina tenga 2 parlantes hacia afuera a todo volumen todo el día? Eso le va a aumentar las ventas. Eso es bueno para el comercio. ¿Qué sentido tiene que un almacén de calzoncillos tenga un animador en la puerta con bafle poniendo música a todo volumen, diciendo entre, entre, entre? ¿Tiene sentido eso? Definitivamente no. Entonces, esto se trata simplemente de que nos pongamos de acuerdo, le demos la capacidad a la policía de ejercer la autoridad, le demos la capacidad a las alcaldías de organizar el tema, de diagnosticarlo, de definir prioridades, acciones estratégicas, etcétera. Y yo creo realmente que va a redundar en un beneficio para todos, para el comercio, para los habitantes, para el sector inmobiliario, para las autoridades, que yo me sueño finalmente una sociedad, seguro estaremos lejos, donde los señores policías puedan estar persiguiendo criminales y no regañando borrachos que tienen el equipo muy duro. Tenemos toda la convicción de que el proyecto puede salir adelante en el tercer debate y tenemos sobre todo toda la disposición a recibir sus sugerencias y comentarios. Pásenoslas por escrito. Si hablan con alguien que me conozca, saben que yo soy cero intransigente, pero sí soy firme en la defensa de la ciudadanía. Es mi vocación como urbanista hacer que la ciudad sea un lugar mejor y estoy muy convencido de que esto es un problema público real, como bien lo han dicho las autoridades aquí presentes. Por favor, hagan el esfuerzo de escribir hoy y mañana esas recomendaciones y créanme, no voy a decir que las voy a aceptar todas, pero créanme que me voy a sentar juicioso, no solo con mi equipo, sino con los funcionarios también del ministerio, de la alcaldía, de la policía que han estado pendientes para que intentemos recibir esto. Tenemos toda la intención de trabajar con ustedes, que se sientan no atacados, sino beneficiados en la calidad
de los servicios que ustedes ofrecen y especialmente yo sé que el sector de los espectáculos públicos tenía una enorme preocupación. Esto no es contra usted, vamos a reconocer a quienes lo hacen bien y vamos a hacer que esos que lo hacen bien se conviertan en el estándar de los que van a llegar a hacerlo o de los que todavía no lo están haciendo lo suficientemente bien. Yo agradezco mucho la participación y la presencia de cada una de ustedes y espero pues que el día miércoles este proyecto prospere y que puedan verse realmente identificados y despojados de sus miedos en el proyecto que apruebe el Senado. Muchísimas gracias a todas y todos. Les vamos a dejar el teléfono de Camilo. Escríbanle, llámenlo, molesten.